Bueno, el Señor hizo muchos milagros, ¿verdad? Este es uno de esos que nos conmueven porque nos habla de la autoridad de Jesús, de su poder, del poder de su palabra, y que no hay nada imposible para Él. Y vamos a leer el relato, como llevamos de costumbre, para que nos podamos tenerlo más en un sentido más completo, ¿no? Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Habían visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, vemos la deidad de Jesús, vemos su poder ilimitado, su omnisciencia, su omnipresencia, su poder para ejecutar lo que salga de su voluntad, de su buena voluntad. Y vemos que la vida que Jesús lo que tenía era un corazón para ayudar, bendecir y levantar a las personas caídas, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y hay 2 cosas en la vida de Jesús. Jesús levantaba espiritualmente de muerte a vida a las personas, cambiándolas radicalmente, y también la sanidad tenía que ver también con una restauración también de las personas y de la situación pésima pues que vivían. Llama la atención porque muchas personas nobles, muchas personas poderosas se acercaron a Jesús, dejaron un poco ahí su grandeza y se dieron cuenta que era la única alternativa a la cual se podían aferrar en los momentos de crisis más fuerte, ¿no? Más imposible de soportar, ¿no? Bueno, él era un funcionario del rey, era una persona importante. El griego habla de que podría ser como una persona que gobernaba dentro de lo que gobernaba el rey Herodes, una persona conocida, adinerada. Era, pues eso, una persona que dice el griego era como un pequeño rey, ¿no? Alto rango, una elevada posición, un noble con una posición muy alta y que aparentemente no necesitaba nada. Aparentemente no necesitaba nada. Este relato es un poco parecido a Mateo 8, cuando en Mateo 8 habla del centurión. Pues los que sabemos un poco la historia del centurión es que el centurión también le dijo a Jesús: Maestro, no es necesario que entres en mi casa, no soy digno
Jesús, de que entres en mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Y entonces Jesús se admiró de la fe del centurión, dice, ¿no? No ha hallado tanta fe, ¿no?, como este centurión que dice que no es necesario, ¿no? Y el centurión aplicó lo que él mismo estaba viviendo en lo natural. Dice, yo soy un hombre de autoridad, le digo a ese soldado, ve y va. A otro sirviente le digo, haga aquello y lo hace. Sabía, ¿no?, que la autoridad tenía que ver con la ejecución de su voluntad. Y así que le dijo a Jesús, Jesús, ¿para qué vas a ir? Di la palabra. Además, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y se va a hacer, porque tú eres un hombre de autoridad. Y reconoció, ¿no?, la autoridad de Jesús, el poder de Jesús. Este noble también había escuchado de los milagros, pero también necesitaba fe, ¿no?, para poder creer en lo que él estaba esperando, ese milagro. En ocasiones nosotros buscamos y esperamos milagros, auténticos milagros. ¿Quién mejor que Él conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, también nuestro corazón? ¿Y de qué forma Él puede responder a ese milagro que necesitamos en nuestra vida? Y creer que Él también puede hacerlo, ¿no? Este noble, como hemos visto, que seguramente pasó 2 días de viaje para ir a Capernaum. Estaba a 35 kilómetros de Jerusalén. Y claro, ir en carro o ir en caballo era difícil de llegar, ¿no? 35 kilómetros por vía, por el campo, ¿no? Pues no era nada cómodo, tendrían que dormir en el campo hasta alcanzar el objetivo de ver a Jesús, ¿no? Claro, cuando nosotros deseamos algo del Señor, hay un camino que tenemos que recorrer. Hay una trayectoria que tiene que ver con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestros objetivos, lo que esperamos y queremos de Él. Tenemos que movernos en fe y tenemos que movernos en una actitud espiritual hacia aquel que sabemos que tiene todo el poder para cambiar nuestra vida y que tiene todo el poder para cambiar la vida de las personas que nos rodean. En este caso, el jovencito, ¿no?, que se estaba muriendo, tremenda angustia de esta familia, ¿no? Pero sin embargo, es así. También tuvo que tragarse un poco su orgullo, quizás de prepotencia o de soberbia. Quizás este hombre no tenía desarrollado un carácter orgulloso, altivo, porque cuando una persona está en un elevado rango no necesariamente a veces es altivo y orgulloso. Se encuentran personas sencillas y humildes y que saben quiénes son y se dan cuenta de sus límites y saben que no son nada. Pero a veces la posición, el rango, el dinero eleva a la persona a un orgullo y soberbia tremendas, ¿no? Pero vemos en los relatos de la palabra de Dios que muchos hombres soberbios se tuvieron que humillar delante de Dios, ¿no? Tuvieron que reconocer su necesidad. Pero bueno, podemos pensar que de alguna forma también este hombre tuvo que aceptar esa humillación, volverse hacia Dios. Y nuestra posición es algo que no importa que tengamos mucho dinero, no importa que alcancemos grandezas, no importa que seamos personas famosas, nuestra posición no nos libra de ciertas cosas. ¿A que sí? Y este hombre no se libró de esta tremenda angustia. A todos nos toca pasar en la vida. La persona que ha desarrollado fe y confianza en Dios lo tiene más fácil. Pero las personas que han estado lejas de Dios, han endurecido sus corazones y de repente ven que su mundo se destruye, también pueden venir a Dios. Pero también se tienen que humillar, es un proceso, ¿no? Y entonces,
los famosos, los adinerados, los que le siguen las multitudes, también sufren muchas pérdidas. La felicidad no está basada en que todo me vaya bien. Es un engaño. No persigas objetivos de alcanzar solamente cosas y puestos materiales. Tu objetivo y nuestro objetivo es poder estar cerca del Maestro, porque de Él viene la sanidad, de Él viene la bendición, de Él viene la paz, de Él viene el descanso. Y Él es el único que puede traer y responder a nuestra vida de la forma que necesitamos, ¿no? Las personas grandes también y poderosas tienen que recurrir a Dios. Hay algunos que no lo hacen, pero hay muchos que lo tienen que hacer. Se tienen que humillar y tienen que reconocer, ¿no? Tragarse el orgullo y reconocer que tienen que venir a ese Jesús que siempre han ignorado, que incluso se han reído. Aquí dice que Jesús su testimonio dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. En su propia tierra vieron los milagros de Jesús. Y sin embargo fue desechado. Sus propios hermanos le negaron y no pudo hacer milagros en Nazaret por causa de la incredulidad, la dureza de corazón y la soberbia y el orgullo de que un carpintero de Nazaret puede salir algo bueno, decía. Un hombre que sale a la historia y de repente se hace famoso por los milagros y las multitudes que le siguen. No puede ser. Tiene que haber alguna otra, ¿no? Hay que tragarse el orgullo. Las personas que se piensan que son algo, yo sé y he tenido oportunidades de hablar con personas que a lo largo de mi vida he visto que han negado a Dios, que me han dicho, ¿dónde está Dios? Pero ¿cómo tú puedes creer en Dios? Y luego les he visto en una etapa de sus vidas en que han recurrido a Él. ¿Por qué? Porque cuando está uno mal, empieza a darse cuenta que no es tan grande como pensaba, no es tan poderoso como creía, y al final se tiene que humillar delante de un carpintero, un pobre carpintero que no iba ataviado con grandes trajes de lino y adinerado, vivía y estaba normal, se crió normal, ¿no? No tenía grandes dotes en el sentido de que representaba algo, sino solamente sabemos que era el Hijo de Dios, el que Dios había enviado para salvar al mundo, para aliviar las penas, las dificultades, la opresión y levantar a aquel que se acercaba a Él. Lo vemos, ¿no?, en multitud de situaciones, ¿no? Bueno, a este noble no le importó qué dirían. Otra de las cosas que ocurre mucho a la gente, y la gente está atada al qué dirán. ¿Qué dirán si voy a la iglesia? ¿Qué dirán si comparto el Evangelio? ¿Qué dirán si mi vida ha cambiado? ¿Qué dirán si estoy compartiendo y diciendo algo que no entra en la mente en las personas? ¿Qué dirán? La necesidad que tenía este hombre le hizo liberarse de todo tipo de objeciones en relación a qué dirán o qué no dirán. Sabía que había algo importante que él necesitaba. Por eso cuando nosotros venimos a Jesús, nos entregamos a Él. No nos importa qué dirán, porque lo que Jesús tiene es lo que yo necesito y por lo tanto no me importa lo que los demás puedan pensar, me importa lo que Él tiene para mí. Pero hay personas que les importa tanto lo que los demás dicen que no vienen a Él. Claro, Nicodemo era uno de esos que luego también la Biblia habla que luego aceptó a Jesús y defendió, ¿no?, el Evangelio. Vino a Jesús de noche porque tenía quizás temor de que era también una persona de rango y tenía temor, y si me ven, que vengo a Jesús, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que liberarnos de qué dirán, de qué no dirán. Lo que tengo que es que identificar mi necesidad y venir a Él es con esfuerzo para recibir de su mano lo que Él quiere darme. La salvación, el perdón de pecados, la nueva vida en Cristo, la esperanza en la vida eterna y un estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Si queremos venir a Jesús, tenemos que ser humildes, ¿no? No tenemos que tener en cuenta lo que diga la gente. A fin de cuentas, si no nos arrodillamos hoy delante de Jesús, lo tendremos que hacer en su venida. Porque Él dice que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Los incrédulos lo van a tener que confesar. Los creyentes tibios, los hijos de desobediencia también se lo tendrán que confesar. Así que es mejor arrodillarnos hoy para salvación que no arrodillarnos en la vida eterna para reconocer que eres el Salvador y yo me quedo a un lado. Así que confesemos que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Los que han estado ignorando, se han reído, los soberbios, aquellos que se piensan que han huido de la justicia humana, pero no van a huir de la justicia divina. No van a huir de la justicia divina. Porque Dios es un Dios, un juez, que no se le escapa absolutamente nada. Y en ese sentido es así. Vemos también como es un procedimiento de Jesús, ¿no? Lo vemos en los evangelios, lo vemos en el paralítico de Betesda. No tenemos tiempo. Lo vemos en Marcos 2:4, es el paralítico que clamaba. Lo vemos en la mujer sirofenicia, que clamaba a Dios y Jesús parecía que le frenaba en ese clamor que pedía, ¿no? Esa mujer que estaba con necesidad. Lo vemos en otros contextos. Lo vemos también en los 10 leprosos que clamaban constantemente. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Parece que Jesús ignoraba. Pero Jesús no ignora, porque lo que Él espera es que nuestro corazón se encienda por aquello que realmente deseamos. Y cuando Dios, sobre todo, está tratando con las personas no creyentes, a veces espera para que se encienda el deseo de la necesidad de realmente buscar a Dios. Que no sea algo muy superficial, sino algo que sea realmente con corazón. Aquellos que llevaron a este enfermo en un paralítico y la metieron por encima de la casa, ¿no? Porque superaron todos los obstáculos y Jesús dice que vio la fe de ellos. Dios actúa siempre en relación a la intensidad, la fe, el clamor y la búsqueda. Y yo te digo, y yo me digo a mí mismo, que no vamos a ser indiferentes cuando hay intensidad en nuestro corazón. Va a haber cambios cuando hay integridad. Va a haber cosas fuertes en nosotros cuando realmente estamos esperando algo de Él, que requiere intensidad, constancia y perseverancia hasta recibir lo que Él quiere. Así que aunque le frenó un poco aquí, en el versículo 48, fijaros, es algo que llama la atención. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Como diciendo, bueno, siempre voy a estar haciendo señales y prodigios para que creáis. Este es otro de los mensajes de la Biblia, porque vemos que no todos los que recibieron los milagros luego siguieron creyendo. No todos los que fueron alcanzados por la gracia de Dios siguieron perseverando. Cuando está el rico y Lázaro allí quemándose con una llama, ¿no? Le dije, bueno, déjame que vaya y les diga a mis hermanos que la realidad de la ultratumba es una realidad. Quiero ir y decirles que
que Jesús es el Salvador. ¿Y qué le dice? No, si no han creído en la ley y los profetas, tampoco van a creer porque se levante alguien de los muertos. Las señales ayudan, pero no es la base de la fe. La base de la fe es el mensaje de Jesús. Las señales están ahí, pueden ayudar, pero no es la panacea, porque Él hizo muchos milagros. Él hizo muchos milagros en todos los lugares, y aquí Mateo 11, por no leer todos los... Mateo 11, 20. Hay sobre las ciudades impenitentes. Jesús empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Había hecho muchos milagros, pero no se habían arrepentido. Y Jesús dice, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiera arrepentido en cilicio y en ceniza. Pero no fue así. No fue así. Incluso vemos que Jesús estuvo solo en la cruz. Y entonces eso representa cuán fácilmente uno se olvida de lo que Él hizo. Cuán fácilmente nos podemos olvidar de lo que Él hizo nosotros un día cuando el Señor nos tocó, nos llamó. Nos olvidamos. Por eso que luego dice, más severo va a ser el juicio contra ti, que tuvisteis testimonio para creer que no con Tiro y Sidón, que eran ciudades de Asiria, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Que no siempre los milagros es la garantía de que las personas creen. Es la fe en la palabra de Dios. Este hombre creyó a su palabra. La palabra de Dios tiene promesas también de sanidad, restauración y también de sanidad física. Pero tenemos que creer en esas promesas, ¿no? Es la prueba de la fe es que él se tuvo que dar la vuelta, recorrer otros 35 kilómetros, estar 2 días de viaje. Pensemos, ¿no?, en esos 2 días. La prueba de su fe. Jesús me ha dicho que será sano. Y si no lo es, ¿no? Y tengo que creer en lo que Jesús me ha dicho. Y la lucha de la fe, ¿será o no será? La fe nuestra es probada. Nosotros somos los que tenemos que afirmar la fe en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, y perseverar en ella para recibir el milagro pues, que necesitamos. Así que volvió, pero selló, como hemos visto, tuvo fe. Esa fe fue la que le trajo a su hijo de vuelta de la muerte a la vida. No siempre ocurre así, ¿no? Porque Pablo, en algunas ocasiones no todos eran sanados cuando Jesús estaba, pero sí que es verdad que la fe siempre trae respuestas, ¿no? A veces el no es una respuesta que también debemos de aceptar. Así que dice la Biblia que la fe es como un grano de mostaza. Esa pequeñita fe que Dios depositó en nuestro corazón es un granito de mostaza, pero tiene un poder tremendo de desarrollo en nuestra vida, ¿no? Y de fruto. La tenemos que cultivar, la tenemos que cuidar y tenemos que quitar las cositas malas para que esa plantita dé su fruto, ¿no? Entonces no tenemos que olvidarnos, ¿no? que tenemos que creer y tenemos que seguir creyendo. La fe bíblica no es una fe estática. Algo estático es pues una fotografía que tú sacas, está ahí, representa una realidad, pero no tiene vida. La fe bíblica no es una fe estática, no es una fe
de que ¡pam!, se queda ahí y ya está. Contemplo siempre la mía fotografía, ¿no? Ahora que no podemos ver a nuestro nieto dentro de 4 meses, cuando le veamos o 5, nos daremos cuenta de que ha crecido, ¿no? La fe no es estática, la fe tiene vida, es dinámica, hace que se desarrolle y crezca algo en nosotros. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos. Y para ir terminando, ¿no? También se entregó, ¿no?, a pesar de quizás todas las ideas preconcebidas. Yo creo que muchos de nosotros, cuando nos entregamos al Señor, teníamos ideas preconcebidas, erróneas de Dios. Y Dios tiene que ir limpiando, quitando aquellos conceptos erróneos de nuestra mente, implantando la sana doctrina, la verdad de Dios y todo lo que Dios nos quiere enseñar, ministrar y enseñar a través de la lectura y de la comunión con Él, ¿no? Él tuvo que romper quizás con todo un montón de conceptos equivocados y se encontró con algo que ni se esperaba. Es cuando nos encontramos con Dios. Pensábamos que era así y no es así. Pensábamos que iba a actuar así y no ha actuado así. Todo lo contrario, y multiplica la perspectiva de la grandeza y el poder de Dios en nuestra vida. Es algo que a veces le queremos a Dios encajonar en una mente ahí, en un cuadrecito, ¿no? Pero Dios viene y rompe el cuadro y ¡buah!, nos inunda, ¿no?, de una realidad espiritual. Y eso es lo que Dios tiene que hacer también en nuestra vida. Luego, con el tema de evangelismo, ¿no? Claro, estaba en la corte de Herodes. Sabemos Herodes qué era y cuál era la cultura de Herodes y qué se hacía con los cristianos y cómo perseguían de muchas formas a ellos. Y él tuvo que dar y confesar allí en medio de todo, ¿no? Es evidente, ¿no?, porque quizás tratarían de echarlo, quizás tratarían de manipularle, quizás le oprimirían, pero él dice que creyó, él y su casa. No ocultó su fe. Hay personas que dicen, no, Señor, yo me entrego a ti, pero están ahí y nadie sabe quiénes son. No hay que ocultar la fe. Dice que la luz se pone no debajo del almud, sino encima de la mesa, para que alumbre, ¿no? La fe no se debe de ocultar. Claro, el confesar a Jesús puede tener consecuencias, depende de dónde cada uno vive y en qué contexto vive. Por eso, el precio de confesar nuestra fe puede ser variado. Yo me pregunto a este hombre, ¿qué hizo luego ahí en la corte de Herodes? ¿Qué hizo con las personas que compartía, hablaba? ¿Cómo se expresaba después? Claro, su hijo había muerto y ahora vive. Había recibido la vida, algo tan valioso como un hijo, pero había recibido la vida. Pero también dice que creyó con toda su casa, pero hay algo que ocurrió aquí, que ellos pasaron de muerte a vida. No solamente recibieron sanidad, sino el objetivo de Jesús era que ellos pasarían de muerte a vida. Y eso es lo que realmente Él hace. Es la obra espiritual de que hablamos al principio. Dios sana, sí, pero Dios salva. Él nos ayuda a pasar de la muerte a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero pasamos a la vida. Y eso es lo que realmente el Señor quería, que no solamente recibiría sanidad, sino que también recibiría salvación. Y se ve en muchas de las sanidades de Él, ¿no? Cuando Dios a veces nos humilla, es porque Dios quiere hacer algo más en beneficio nuestro. Porque Él siempre, parece ser que somos así los humanos, Él hace su obra en nosotros a través del quebrantamiento, a través de las interrogaciones de la vida, a través del sufrimiento, a través de la desesperación.
Cuando ando en sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Cuando estás en tu vida que parece que Dios ha desaparecido de tu vida, que no está, ahí es donde Dios quiere que tú sigas creyendo en Él, porque lo que tiene después es mejor. Y es la prueba de la fe. Este es el comienzo, ¿no?, de cualquier vida cristiana. Hay que comenzar en algún momento la vida cristiana con integridad y con seriedad. No podemos quedarnos al margen, tenemos que empezar con integridad y seriedad y hacer las cosas pues como Dios quiere. Entonces, cada uno tomes notas y pongámonos a cuenta en el sentido de que tenemos delante de Él, o sea, estamos delante de Él un Jesús todopoderoso, todo suficiente, todo omnisciente, que para Él no hay nada, absolutamente nada imposible, ¿no? Y que nosotros tenemos que seguir creyendo. En medio de esta pandemia, el desarrollo, el crecimiento de la fe también, en las cosas inusuales, en las cosas que se puedan seguir viniendo. No sabemos, ¿no? Lo que sí que podemos es seguir orando y clamando, ¿no? Pero no sabemos qué viene. Humillémonos, quebrantémonos, reconozcamos que sin Él nada podemos hacer y que, aunque vivamos bien, no por eso vamos a estar bien siempre. Y Dios sabe lo que le va a tocar vivir la Iglesia en nuestra nación o la Iglesia en el mundo. Una parte de la situación mundial que estamos viviendo, ¿no? Pero siempre ha sido así, la Iglesia siempre ha estado ahí y ha salido purificada, ha salido victoriosa. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Dice, bueno, el diablo ha pedido zarandearos, pero yo he orado, Pedro, para que tu fe no falte y una vez restituido vuelvas, ¿no? Jesús es el gran intercesor por su Iglesia. Él está intercediendo por ti y por mí. Y aunque a veces la vida nos zarandee por diferentes situaciones, como la del noble, pensaba que estaba bien, que su vida ya iba a ser a vivir, que son 2 días, pero de repente se da cuenta que la vida se le va abajo y que no merece la pena nada si no vive su Hijo. Así somos, ¿no? Humillémonos delante del Señor, busquemos su gracia, su poder y recibamos de Él aquello que Él quiere, ¿no?, para nuestra vida. Así que bueno, vamos a orar y vamos a decir al Señor, Señor, queremos ese encuentro contigo, queremos esa respuesta, queremos que realmente acercarnos a ti y todo lo que hemos recibido, ¿no? Hemos tenido un culto muy fructífero con las hermanas que han compartido el desafío. Josué, sé fuerte y valiente, ¿no? Al Dios no conocido es al Dios que yo os anuncio, al que tú buscas. ¡Aleluya! Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, que tú nos sacaste de muerte a vida. Gracias, Señor, que has respondido a lo largo de nuestra vida a situaciones pésimas, que pensábamos que no íbamos a salir, que ya el barco se hunde, la vida se acaba y el mar nos traga. Pero tú estabas allí con tu mano extendida, poderosa, Señor, para seguir diciendo, ánimo, yo te levanto, yo te ayudo y yo tengo un plan para tu vida a pesar de todo, Señor, y hemos visto tus milagros. Gracias por habernos levantado, Señor. Gracias por habernos sostenido. Gracias que cuando no hemos tenido fuerzas, tú has enviado la palabra, Señor, cuando el mundo se ha caído encima y nos damos cuenta que no podíamos salir. Tú has dicho, Señor, y enviaste tu palabra para levantarnos. Aleluya. Los demonios tuvieron que huir, el poder de las tinieblas se tuvo que quebrantar
Señor, ese camino nuevo y vivo que tú abriste delante nuestra es el milagro de tu bendición, de tu palabra hecha realidad en nuestra vida, que nos has librado de tantas cosas y nos has ayudado en tantas batallas, Señor. Pero, Señor, en esta mañana, gracias que somos más que vencedores. Seguimos teniendo victoria, seguimos adelante, Señor, seguimos batallando. Sabemos, Señor, que lo mejor está por delante. Aleluya, porque tú estás con nosotros para guiarnos, para dirigirnos y para ayudarnos. Gracias, Jesús, por orar por nosotros a la derecha del Padre. Tú estás allí para interceder. Sigues intercediendo. Gracias porque tú ves la iglesia en el mundo. Señor, esa iglesia que tú has redimido con tu sangre, es la iglesia que tú no vas a dejar, Señor, a cualquier viento o cualquier situación que pueda pasar. La iglesia que tú estás cuidando, la iglesia que tú estás protegiendo, la iglesia que tú estás levantando, la iglesia que tú estás preparando para tu venida, la iglesia a la cual tú vienes, es la iglesia, es, Señor, es el iris de tus ojos. Señor, es lo más importante para ti, la iglesia en este mundo. Por eso oramos y te damos gracias, porque tú nos levantarás, nos ayudarás y nos fortalecerás para que tu plan se lleve adelante. Bendice, Señor, a mis hermanos aquí, ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra, Señor, y a ser encendidos, avivados en ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén.